Hay una disculpa, se me acabó la pila y no me di cuenta. Entonces tuve que empezar otro video. Pero bueno, la verdad es que no, creo que no se perdió mucha información. También una disculpa si no se veía muy bien. Como quiera le voy a mandar la presentación a Filip para que la pueda ver ahí ya más clara y a ver si se las puede pasar a ustedes para que la vayan siguiendo en la clase. Lo importante pues es el audio. Bueno, que el video se cortó si no me equivoco en la parte de alimentación. Lo que les iba a comentar después era que el objetivo final es simple y sencillamente contribuir y propiciar que los europeos se alimenten de manera segura. Ese es el objetivo final. Creo que sí, no se perdió más información de ese punto, pero bueno. Y bueno, la otra cosa que les estaba mencionando era la parte de la energía alternativa, las energías renovables, que la Unión Europea tiene, pues evidentemente, un peso muy fuerte en el desarrollo de las mismas. Desde energías eólicas, solares, con el agua, etcétera, ¿no? Y hay países, por decir Francia o Alemania, sobre todo Francia, que son países altamente nuclearizados, no en tema armamentístico. Bueno, Alemania no tiene armas nucleares, Francia sí, bastantes, pero me refiero a la cuestión de energía. Hay muchísimas plantas de energía nuclear, muchísimas plantas nucleares. Y pues bueno, en sí esas plantas no generan contaminación, lo que sale, si no me equivoco, es vapor de agua. Pero el problema es que pues cada cierto tiempo hay que sacar los desechos del reactor y pues esos desechos al final de cuentas son altamente contaminantes. Es el desecho de uranio y no sé qué otras tantas cosas que son, o hasta la fecha no hay una forma de pues deshacerse de ellas de manera segura o 100% segura y no contaminante. Lo que hacen es que agarran todos esos desechos y van y los sepultan en, no sé, en Mozambique o algo así. Un país lejano que no tiene ninguna culpa de que vayan y hagan eso, pero bueno, lo hacen y bueno, hay diferentes formas, también pues en islas, desecharlos en el mar, sepultarlos es la principal. De hecho creo que por ahí, bueno, no creo, hay un país, no recuerdo el nombre, creo que era, no, bueno, no me acuerdo cuál, pues es un país escandinavo, era Dinamarca o Suecia, no me acuerdo exactamente, estoy casi seguro que era Suecia, pero bueno, lo que están haciendo es literalmente un complejo subterráneo súper, súper profundo, creo que literal son miles de metros por debajo de la tierra, o por lo menos 1000 metros. Que el objetivo pues es simplemente poder llevar los desechos nucleares de pues reactores nucleares, submarinos, barcos, cualquier tipo de cosa que tenga un reactor nuclear en el mundo, que ya hay muchísimos por todos lados, llevarlos ahí y sepultarlos de manera en teoría segura. Porque bueno, lo que se está esperando es que en 50, 20, no sé, 100 años se pueda ya desarrollar la tecnología para poder deshacerse de todo eso. Y por eso lo sepultan, porque tienen pues la esperanza de que en algún punto vamos a poder deshacernos de todo eso y no dejarlo ahí regado por el mundo. Pero bueno, otro de los temas que a mí se me hace muy interesante, me gusta mucho y es algo que también la Unión Europea tiene mucho peso en dicho tema, es la parte de la cuestión espacial, ¿no? Exploración espacial, todo esto. La Unión Europea en sí, que es lo que estamos debatiendo, vamos a ver más adelante, no es necesariamente un país, o al menos esa es la concepción que se tiene de mucha gente, pero como tal tienen una agencia común, como muchas cosas comunes que tienen, también tienen una agencia espacial. Entonces es una de las tres más grandes o más fuertes, después de la NASA y la Agencia Espacial Rusa. La Agencia Espacial Europea pues es una de las más fuertes y que más contribuye al desarrollo de tecnología para la exploración del espacio y todo esto, ¿no? Y bueno, ahora vamos con la toma de decisiones, hablar un poquito ya concretamente de algunos de los organismos principales que tiene la Unión. Tiene muchísimos, pero vamos a hablar un poco de los principales. Y bueno, obviamente para sostener este tipo de organización, pues se requiere de muchísima gente, se requiere de muchísimo esfuerzo, se requiere de muchísimo trabajo y es lo que han venido haciendo a lo largo de los años en Europa. Entonces, ¿cómo se logra todo esto? A través de diferentes organismos. Uno de ellos es la Comisión Europea, que aquí básicamente hay un representante, que es literalmente un comisario, que es el que representa a cada uno de los países. Entonces, en esa comisión son 28 comisarios los que hay. Por cada estado, como les digo, hay uno solo. Y bueno, aquí lo que buscan es cómo mejorar la Europa en conjunto. Aquí literalmente buscan proponer leyes, garantizar el derecho a los tratados o el respeto más bien a los tratados de Europa. Todos los tratados que tiene Europa
buscar respaldarlos y buscar asegurarlos, ¿no? Entonces es una comisión bastante importante, sobre todo por la parte de las leyes y los tratados. Y bueno, ¿cómo está conformada? Bueno, como les decía, son 28. Aquí vienen todos, yo creo que por ahí los pueden alcanzar a ver más o menos bien. Y bueno, el presidente Jean-Claude Juncker, que corrígeme Philip si estoy mal, pero si no me equivoco es luxemburgués. Lo busqué hace un par de semanas y no me acuerdo, creo que sí es luxemburgués. Y bueno, él es el presidente de la comisión. El cargo dura 5 años y como ven por ahí abajo, pues el cargo está desde 2014 al 2019, que básicamente ya está próximo a terminar el próximo año. Y bueno, después tenemos el Parlamento, ¿no? Como, pues ahí también podríamos decir, como cualquier estado, pues existe un Parlamento, existe un Congreso. Y bueno, la Unión Europea, cada estado evidentemente tiene sus entidades políticas pues autónomas y soberanas y demás, pero pues tienen también esa colaboración, esa cooperación, ¿no? Como tal, y pues existe también un Congreso Europeo o un Parlamento Europeo que representa, como cualquier parlamento en teoría, a los ciudadanos del Estado. En este caso, no digo que sea un Estado, pero vamos, a la Unión Europea. Y bueno, sus miembros son elegidos en las elecciones que se hacen para las posiciones o los cargos públicos de la Unión, que tienen evidentemente cada 5 años tienen su lugar. Y bueno, como cualquier votación, los adultos mayores pueden perdón, los mayores de edad, cualquier persona que esté ya por encima de la mayoría de edad puede votar. Y bueno, y ser votado también, ahí no lo puse, pero en teoría también. Y bueno, después tenemos dos consejos que son bastante importantes, son parte de esa matriz ¿cómo se llama? De la Unión Europea. Entonces, primero está el Consejo, que en términos simples así se le dice el Consejo, donde están los ministros de los Estados miembros. Y aquí básicamente es más, ellos se reúnen para debatir cuestiones relacionadas a la Unión Europea, hacer la toma de decisiones y aprobar legislaciones, ¿no? Eso es básicamente las principales responsabilidades que ellos tienen. Hay una disculpa. Y bueno, después está el Consejo Europeo, que el Consejo Europeo, bueno, perdón, son los dirigentes de los países. De cada país miembro son 28 países. Como ya lo hemos venido viendo a lo largo de la presentación, pues van los representantes del Poder Ejecutivo, que serían, por así decir, los presidentes, primeros ministros, cancilleres, etcétera, ¿no? Y se reúnen para establecer una estrategia general para la Unión. Aquí es importante eso, ¿no? Mencionar que son, pues básicamente eso, ¿no? Los dirigentes de los países. A ver, denme un segundito. Señorita, ¿me permite? Estoy presentando, gracias. Perdón, y bueno, aquí no sé si van agarrando un poco la idea sobre los poderes y todo esto que también tiene la Unión Europea, que es lo interesante para poder decir al final o pensar y plantear si puede ser o no un Estado-nación y por qué. Y bueno, también la Unión Europea tiene, por así decir, pues su organismo judicial, el poder judicial, por así decir, que es el Tribunal de Justicia. Que aquí es muy simple, ya podemos tener una concepción sobre lo que hace un Tribunal de Justicia, de manera a lo mejor ya muy amplia, pero bueno, ellos velan por todos los países de la Unión, ¿sí? Y lo que buscan es que las leyes se apliquen de manera, pues de manera eficiente y de manera justa, que las cosas se hagan bien, que no haya por ahí cosas así como medio turbias, corrupción, etcétera. Y bueno, otro de los puntos, por ende, es que se compruebe que esas leyes realmente respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que es algo pues muy importante. Por ahí en el lema se plantea unidos en la diversidad. Entonces, el punto es que se respete, ¿no? Todos los derechos fundamentales de cada ciudadano, la libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera, libertad de tránsito, bla, bla, bla. Y bueno, en cuanto al cuidado del dinero en Europa, así como México, por así decir, tiene el Banco Mundial, el Banco de México, o en Estados Unidos está la Reserva Federal y en muchos otros países también hay un Banco Central. Pues en Europa, como Unión, hay un Banco Central Europeo, que es el responsable de mantener la estabilidad de los precios en la zona euro, los niveles de precios, todo esto. Ellos son quienes lo regulan. Después de esto está también otro organismo, que es el Tribunal de Cuentas Europeo,
que es bastante interesante porque este tribunal de lo que se encarga es verificar hacia dónde se dirige el presupuesto, por así decirlo, vamos, qué cantidad de presupuesto le toca a cada parte en términos simples y cómo se gasta ese presupuesto. Que por decir, en países como México, donde tenemos muchísima corrupción, pues se hace lo mismo con los estados pues del país en sí. No, o sea, no estoy diciendo que sea la misma actividad, pero me refiero a que hay un presupuesto que se destina a los estados y que después los estados lo destinan al gasto público, en infraestructura y demás, seguridad, etcétera. Y bueno, el Tribunal de Cuentas Europeo lo que hace es tratar de eso, ¿no? Revisar siempre el presupuesto de la Unión y cómo se gasta para evitar pues prácticas fraudulentas o cosas por el estilo. Ahora bien, vamos ya hacia la parte final. Y el punto aquí, yo les puse por ahí varias definiciones, son tres. Primero vamos a ver la definición de Estado, la definición de nación después, ya después la definición de Estado-nación, y ver si podemos llegar a una conclusión en la que, bueno, Europa puede ser tal vez concebida así como un Estado-nación o no, sí o no, y por qué. Y bueno, este es de Anderson, por ahí les puse una bibliografía del autor, al final por si gustan consultarla. Y bueno, se las voy a leer estas. El Estado es una forma de organizar el poder por una clase social, en una sociedad, en un tiempo y lugar determinado. El Estado moderno está íntimamente relacionado con el surgimiento de la burguesía y la aparición del capitalismo. Surgió en Europa medieval, se consolidó durante el periodo de la monarquía absoluta como Estado absolutista y se fortaleció a partir de las revoluciones burguesas. Ahora, en cuanto a la nación, es entendida como el conjunto de sentimientos de pertenencia que incluye una misma lengua, costumbres, tradiciones, cultura, que cohesionan a una sociedad y la hacen diferente a las otras naciones. La formación de la nación requiere de dos cosas. Por un lado, el desarrollo de un pasado común, de una historia compartida, y por otro, la creación de símbolos de identidad que se colocan por encima de los intereses particulares. La unión de ambas conforman un marco de conciencia y un sentimiento nacional que integra a la sociedad. Ahora bien, Estado-nación se refiere a la organización política de la nación, por lo que Estado y nación son como las dos caras de una misma moneda. Uno no puede existir sin el otro. El Estado nacional es una dominación legal de un grupo social fundamentada en la ley y el derecho, por lo que requiere la existencia de una constitución como el documento donde se establecen los principios fundamentales que organizan una sociedad en cuanto a vida social, política y económica, principalmente. Entonces, bueno, ahora bien, ¿cuál es el punto aquí? Ver un poco de manera separada, por un lado nación, por otro lado Estado, y ya en su conjunto, como lo dice por acá abajo, que una no puede existir sin la otra, evidentemente, y qué representa cada una de esas dos, o de esos dos conceptos. Y bueno, la pregunta entonces ¿es la Unión Europea un ejemplo de Estado-nación? Sí o no, y por qué. En términos muy simples, no sé si fueron más o menos captando la idea de la presentación, pero se va viendo muy claro, por así decir, cómo está organizada la Unión Europea de manera muy simple y cómo es que tiene muchos como características de lo que realmente es un Estado-nación. Digo, evidentemente entendemos que no lo es per se porque es una unión, es una organización supranacional que congrega a 28 países soberanos y libres y demás. Pero en cuanto a su manera de organizarse, tiene como muchas características propias de un Estado-nación. Lo hablamos en la parte de la cultura, lo hablamos en la parte de la historia, tienen una historia hasta cierto punto en común, tienen una historia muy diversa y todo, pero hasta cierto punto una historia común. Muchos de las lenguas que se hablan, pues tienen raíces muy similares o parten de un mismo corte. Hay muchísimos países donde se habla el mismo idioma, ya sea inglés, francés o otros idiomas. Entonces, no hay, por así decir, uno o dos idiomas que sean los idiomas oficiales de la Unión Europea. No hay propiamente sí hay un documento o algo por el estilo, pero ahí sí corrígeme, Philip, si estoy mal, pero según yo no hay una carta magna o una constitución que fuera el equivalente, por decir, a una constitución de un país, un estado-nación como México o cualquier otro,
Por ahí en el 2002 se dio un tratado, el Tratado de Lisboa, que tampoco lo puse por ahí, pero que sustituyó a la Constitución de Europa tras el fracaso constitucional que se dio, perdón, fue en 2007. El fracaso constitucional se dio en 2004 y este tratado fue en 2007. Y lo que buscó el tratado fue básicamente darle personalidad jurídica a la Unión, ¿no? Un conjunto de tratados para que se diera, por así decir, esta personalidad de la Unión Europea. Pero según yo no hay así como tal un documento que pueda ser el equivalente. O a lo mejor podríamos tomar esto como el equivalente, pero no estoy muy seguro, la verdad. Entonces por ahí ese sería como, bueno, un planteamiento, una idea que pudiera decir, ¿sabes qué? Por esto no lo es. No tenemos necesariamente una carta magna bien definida, no tenemos a lo mejor idioma oficial, uno o dos idiomas oficiales de la Unión. A pesar de que sí hay una historia muy similar en cuestiones culturales, artísticas, económicas, políticas, etcétera, y culturas en general, pues sí, muy similares en algunos países, pues al final del día hay mucha diferencia, ¿no? Y no necesariamente podríamos decir que por ese lado entonces podemos entenderlo como una característica que pueda decir que sí es un Estado-nación. Pero por otro lado, pues tienen un territorio bien definido, tienen organizaciones, o bueno, organismos políticos y instituciones políticas bien definidas, tienen un equivalente a un poder ejecutivo, tienen su poder legislativo, tienen su